Bien, bueno, son 8:03 hora española. Yo creo que es hora ya de comenzar y supongo que se incorporará alguna persona más. Eh, Buenas tardes. Vamos a continuar, como comentábamos el martes, con, con el tema uno, la gestión del perfil de competencias del director de proyectos. Y cuando acabemos el repaso, digamos más conceptual, dedicaremos pues el resto o buena parte de la sesión, por aquello de facilitar y aclarar los términos, a el desarrollo de la actividad. Os la he subido ya, ¿vale? La verdad es que pensé que la había subido el martes en la otra clase, en fin, no tiene más importancia, es la segunda clase. De manera que tenéis ya todos los materiales, la actividad con la actividad explicada y los materiales que hacen falta para desarrollarla. No obstante, lógicamente, la vamos a explicar con detenimiento hoy, con detalle, resolvemos todas las dudas, de manera que a partir de la sesión de hoy, pues ya podáis desarrollar la actividad con normalidad. Que, como os comenté, se trata de que cada uno individualmente, será una actividad individual, haga un autodiagnóstico y un plan de mejora de sus competencias, simulando un proceso de autoevaluación para una acreditación como Project Manager dentro del marco del IPMA. Bueno, lo vemos ahora con detalle. En todo caso, por acabar perdón, la parte eh, conceptual, si recordáis, nos quedamos el otro día, bueno, pues hicimos una introducción al concepto, hicisteis una primera aproximación haciendo ese ejercicio de autoevaluación con el modelo de IS, de las competencias, si recordáis, y en estos primera parte de la sesión de hoy, precisamente lo que quería era recuperar esa idea, lo que estuvimos comentando en relación a las competencias. Si recordáis, nos quedamos aquí, disculpad el trasiego de transparencias, pero un poco por enlazar. Nos quedamos aquí viendo cómo vamos a ver diferentes enfoques a competencias, incluso dentro de cada marco, de cada institución, de cada organismo, pues también se va modificando, ¿vale? De hecho, este de INMA, que es el que tenemos aquí abajo y es el que os propongo, por coger uno como elemento de reflexión para hacer la actividad, pues también ha evolucionado, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es algo que está vivo y que digamos que se va actualizando. Pero el concepto de fondo, que al final es lo que nos interesa, es el mismo. Es decir, oiga, ¿qué es, ahora que ya sabemos manejarnos en ese concepto de competencia, qué es lo que diferencia a un project manager exitoso de otro que no lo es? ¿Qué tiene, ¿no? ¿Qué características, conocimientos, experiencias, habilidades, capacidades, etcétera? Todo esto que vimos. Entonces, por acabar esta primera aproximación, y yo creo que más allá del punto técnico y que la competencia sea una o sea otra, creo, en mi opinión, conviene hacer un par de reflexiones precisamente al hilo de esto de los 7 hábitos, que es donde nos quedamos el otro día. A ver, y era ya la diapositiva hasta que os enseñaba. En cualquier marco conceptual ya habéis visto que en la medida en que un director de proyectos va a dirigir personas y va a relacionarse con personas que forman parte en los diferentes stakeholders que rodeen al proyecto, son imprescindibles habilidades interpersonales, bien de dirección de personas, bien de relación con pares, ¿vale? Con otros. Entonces aquí, bueno, pues tenéis algunas. Entonces, al hilo de esto, sí que hay y os propongo ahora, pues si queréis, por aquello de aprovechar la sesión, dedicar unos minutos a ver un vídeo, una reflexión que me parece importante. Vamos a ver. El, uh, digamos que, y más ahora, ¿no? Con esto de la pandemia a nivel global, digamos que hay como un juego de palabras que creo que sintetiza bien, ¿no? Hay gente que dice que estamos en una época de cambios, ¿no? Y otras personas que utilizando el mismo concepto dicen, no estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época.
Entonces, si lo pensáis, yo estoy más en ese segundo colectivo, ¿no? Aunque suene un poco presuntuoso, porque al final, a lo largo de la historia del ser humano, pues todos pensamos que vivimos un momento crucial, ¿no? En la historia de la humanidad. Y bueno, efectivamente lo que tiene de especial es que al final es el mío, y es en el que estoy viviendo, y eso pues lo hace especial, lógicamente, como a nuestros antepasados y a los que vendrán después. Pero a nivel conceptual, como paradigma, que sería un poco este enfoque más académico, os animo a que hagáis una reflexión rápida. Pensad que a día de hoy, en 2021, todavía es muy frecuente encontrar sociedades, organizaciones, empresas que, digamos, que toman las decisiones y las personas se relacionan con un paradigma que viene desde la revolución industrial. Que ahí os he puesto algunos hitos, ¿no? Un poco por seguir el hilo, que empieza a partir del siglo XVII, o sea que fijaos si hay que remontarse, ¿no? O sea, hace ya un montón de años, pero efectivamente esto que empieza con Newton, ya sabéis, este enfoque determinista, mecanicista de física, ¿vale? Esto tuvo una consecuencia unido a esta posterior teoría de la evolución de las especies, aquello de la supervivencia del más adaptado al medio, etcétera, etcétera. Digamos que es una lluvia fina que va calando en una serie de creencias, de valores, en torno a cómo son las cosas y cómo debemos gestionar y relacionarnos entre nosotros. Entonces, claro, esta visión física causal que determina una visión unidireccional, es decir, oye, aquí a toda consecuencia, a todo resultado le antecede una causa, de manera que, y esa causa invariablemente provocará un efecto, ¿no? Es muy determinista. Y además esto lo unimos a lo que viene después de la evolución de las especies, es decir, oye, no, vamos a ver un poco aquello de la meritocracia, ¿no? Bueno, son una serie de valores que van calando en términos de, bueno, al final, el que tiene más éxito es el que ha logrado sobrevivir y es el que ha sido más apto, más competente para atender los requerimientos del entorno, etcétera, etcétera. Claro, y entonces eso va generando una cosmovisión acerca ya desde el punto de vista empresarial, ¿no? de las organizaciones, sobre cómo se debe organizar las personas dentro de las empresas. Claro, daos cuenta que esto es previo, sería un sistema más gremial, ¿vale? Previo a la revolución industrial, pero todos esos valores claro, encuentran un poco el campo para desarrollarse a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con la segunda revolución industrial. Esto ya sabéis que conocéis, muchos sois ingenieros, la Organización Científica del Trabajo de Frederick Taylor, ¿vale? que tenéis aquí, que al final se basa en estos valores de orden, mando y control. Es una concepción mecanicista de la organización y del ser humano. El libro no sé si lo habéis leído, Organización Científica del Trabajo. Es un librito que se lee muy corto, ¿vale? Que se lee muy rápido. El original, lo vais a encontrar seguro, porque esto hay muchas ediciones. Y hay pasajes que son memorables, o sea, que realmente vale la pena. Es un libro que lo vais a saborear. ¿Qué subyace en esa visión de ser humano, en esa visión de diseño de la organización, de relaciones entre los trabajadores? Pues que en esa visión mecanicista, el hombre, la persona, ¿vale? Se entiende como una máquina, ¿de acuerdo? De manera que si tú quieres que una máquina funcione más, sea más productiva, pues le das más velocidad o le pones más combustible, ¿no? Bueno, pues igual a un hombre, a una persona, si le pagas más, sería el combustible económico, pues esa persona rinde más. Y generalmente las personas, digamos que no todo el mundo está capacitado para decidir. Unas personas... sí, perdón. Sí.
Lo pongo aquí en el chat. Pero esto es un libro que tiene 100 años, ¿eh? O sea, quiero decir que lo tenéis que leer precisamente porque cuando lo leáis, lo llamativo de esto es que estamos en 2021 y un libro escrito en 1915, creo que es, no recuerdo, está a principios del siglo XX, veréis que hay situaciones que parece que todavía existen hoy, ¿vale? Entonces, claro, lo llamativo es, oiga, es que estamos en el siglo XXI, estamos en 2021, no estamos en 1915. Sin embargo, en determinadas empresas se sigue trabajando y se sigue trabajando igual y sobre todo se sigue trabajando con los mismos valores. Oye, las personas son máquinas, son sustituibles, además, que era un poco la idea en la que estaba, podemos diferenciar entre los ejecutores y los, digamos, pensadores. O sea, es decir, aquí al final lo que veréis en el libro es que, oye, pues los empresarios, los ingenieros, los directivos son los que tienen que diseñar los procesos, diseñar los sistemas de trabajo y los operarios únicamente son ejecutores porque no tienen capacidad ni autonomía para pensar por sí mismos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces sería un poco esa dicotomía que os pongo ahí entre los directivos, que sería la mente, la cabeza, y los trabajadores, que serían las manos y las extremidades, ¿no? Claro, además, en esa época la psicología pues tampoco ayuda, ¿no? Y entonces es cuando empieza a desarrollarse la psicología industrial, que fundamentalmente lo que hace, ¿qué es? Pues lo que pide Darwin, selección de personal. Viene la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y entonces ahí se desarrolla mucho este sistema de selección, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que llega a partir ya de la Segunda Guerra Mundial, pues se genera otro tipo de sociedad. Pero claro, actualmente ya, y es un poco por lo que hacemos este recorrido en muy breve, pocos minutos, histórico, llega al siglo XXI, estamos ya en lo que se denomina la Cuarta Revolución Industrial, esto viene de la Segunda Revolución Industrial, y ese paradigma ya no funciona. Las personas no son más productivas por lo mismo que aquí se creía, ¿vale? Que tampoco lo era, ¿no? Pero bueno, era un poco la creencia. Entonces, claro, ahora el problema y al mismo tiempo el desafío, lo apasionante de la época en la que estamos viviendo, por eso empezaba con ese juego de palabras, ¿no? Es una época de cambios, o realmente es un cambio de época en el que estamos. Y estamos pues realmente en un cambio de época. Claro, el problema cuando cambian las épocas, cuando se cambian de paradigma, es que es una situación muy incómoda. Porque claro, encontramos contextos y situaciones en las que vemos que las soluciones anteriores no nos sirven, pero todavía no tenemos el esquema mental, la mentalidad para aplicar nuevas soluciones. Esto dentro de digamos que la evolución esta de los paradigmas, el, hablo de memoria, creo que era Max Planck, decía que el nuevo paradigma no se acepta porque los viejos científicos vean la luz y se den cuenta que estaban equivocados y entonces aceptan las nuevas ideas, el nuevo paradigma se extiende y tal. Dice, eso no funciona así. Los nuevos paradigmas se aceptan cuando los viejos científicos se mueren. Entonces, cuando se muere una generación es cuando la siguiente generación está en disposición de poder aceptar las nuevas ideas. Claro, aquí ya por edad, pues cada uno que vea a ver en qué generación está, ¿no? Lo que trato de decir es que, claro, esos principios, mira, esto lo había puesto aquí, estos principios del management científico, de la organización científica del trabajo, pues estoy seguro que todos tendréis ejemplos de empresas en las que todavía se trabaja así, ¿no? Sin embargo, fijaos, en esa misma época, ponía aquí una frase de Elton Mayo, fue un psicólogo, eh, bueno, teóricamente la generación, cada generación es cada 15 años. Eso desde el punto de vista teórico, ¿vale? Y ya habrá que mirar en Internet a partir de cuándo contamos, un poco por tener la referencia. Pero generalmente son cohortes de 15 años las generaciones. Pero claro, ahí ya depende uno donde nazca, pues, o sea, cuando nazca, perdón, pues puede estar más cerca de uno o de otro. Eh,
Vale, entonces, vamos a ver. Si os interesa esto, lo dedicamos 8 minutos a ver un vídeo precisamente sobre esto, ¿no? Sobre este nuevo paradigma y cómo dirigir personas y relacionarnos en este nuevo escenario. Permitidme que os comparta esto. A ver. Vale. Vale, avisadme si no se oye. We stand at the forefront of one of the most exciting and promising of all of the ages of human history. The globalization of markets, the exploding advances of technology have created an unprecedented opportunity for growth and prosperity, for individuals, for families, for organizations, for all society, if we approach them wisely. I frequently ask large audiences, how many agree that the vast majority of the workforce in your organization possess far more talent, capability, creativity, and intelligence than their present jobs require or even allow them to use? The overwhelming majority of people raise their hands, and this is with groups all over the world. About the same percentage acknowledge that they are under immense pressure to produce more for less. I mean, just think about it. On the one hand, people face a new and increasing expectation to produce more for less, yet feel that they are not even allowed to contribute their highest talents and intelligence. This is a staggering and fundamental leadership problem. To understand why, we need to understand the 4 economic ages of civilization. Imagine for a moment that you step back in time and you are a hunter and gatherer of food. Each day you go out and gather food for your family. That's all you've ever known. Then someone comes along and tries to persuade you to become what he calls a farmer. You see him scratch the earth, throw little seeds into the ground. You see him watering the soil, removing weeds, and you see nothing. But eventually, you see a great harvest. You notice his yield as a farmer is 50 times greater than yours as a hunter and gatherer. What would you do? Little by little, you would go through the intense learning process of becoming a farmer. You would need to learn new skills and use new tools. Ultimately, you would raise your children and grandchildren as farmers. And that's exactly what happened in our early history. In time, we experienced more than a 90% downsizing of hunters and gatherers. Then along comes the industrial age. People build factories and learn how to take raw materials through an assembly line with high levels of efficiency. They had to develop a whole new set of skills. The factory of the industrial age produced 50 times more than the family farm. And over time, over 90% of the farmers were downsized. Now we're moving into the information knowledge worker age. Do you believe that this age will outproduce the industrial age 50 times? I do. We're just barely beginning to see it. It will outproduce it 50 times, not twice, not 3 or 10 times, but 50 or more. You see, the primary drivers of economic prosperity in the industrial age were machines and capital. In other words, things. People were necessary but replaceable. The problem is, although we are living in the knowledge worker age, so many of our modern management practices come from the industrial age. It's reflected in many of our current recruiting, hiring, and firing practices, our performance appraisal systems, our compensation and reward systems, even in the way we communicate with people. Financial accounting, the main information guiding system, comes out of the industrial age and calls people an expense. And things like tools, equipment, computers, assets.
Just think about the impact of that psychology on almost everything. With the industrial age approach, people are managed to a job description. They're fit into a slot. In the knowledge worker age, people are led toward their greatest unique contribution. The industrial age manager sees people as employees or subordinates. Motivation is external. Carrot and sticking. You know, if you produce, you get the carrot. If you don't produce, you get the stick. The great jackass theory of human motivation. In the knowledge worker age, people are treated as volunteers, as associates and partners. The industrial age mindset is one of control, controlling people. The knowledge worker mindset is one of release, a form of directed autonomy. Bottom line, we manage things, but things don't have the power to choose. But we lead people who do have the power to choose. Speaking of our day, the late, brilliant management thinker Peter Drucker said prophetically, when the history of our time is written, the most important event those historians will remember is not technology, not the internet, not e-commerce, but the unprecedented change in the human condition. For the first time, substantial and rapidly growing numbers of people have choices. For the first time, people have to manage themselves, and we are totally unprepared for it. Why are we unprepared? Because unleashing the potential of this age will require a fundamental break from the control paradigm. It will require leaders to embrace what I call the whole person paradigm. Human beings are four-dimensional. Our body, our mind, our heart, and our spirit. These four dimensions also represent the four basic needs and motivations of all people. For the body, to live, survival. For the heart, to love, to build strong relationships. For the mind, to learn, the need for growth and development. And for the spirit, to leave a legacy, the need for meaning and contribution, and for integrity. Consciously or subconsciously, people choose how much of themselves that they will give to their work, depending on how they are viewed and treated, and on their opportunities to use all four parts of their nature. The point is, neglect any one of the four parts of human nature, and you essentially turn a person into a thing. And what do you do with a thing? You have to control and manage them in order to motivate them. Again, carrot and stick. You may be able to buy someone's hand or back, but you can never buy someone's heart, mind, and spirit. These are volunteered only. In the final analysis, leadership is not about control. It's about unleashing the whole person toward compelling, inspiring, and worthwhile goals. As a leader, you have a choice. You can choose to perpetuate the practices of the industrial age or to adopt the mindset, skill set, and tool set required to lead successfully in the knowledge worker age. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Alguna idea destacable? ¿Algún punto que os haya llamado la atención, que estéis de acuerdo, que no estéis de acuerdo? ¿Pensáis en todo caso, por vuestra experiencia con las organizaciones en las que trabajáis o habéis trabajado, que es más del 100% de vuestra experiencia, qué porcentaje de las empresas están guiándose todavía por este sistema de la era industrial que decía Covey,
y qué porcentaje están en este otro esquema, ¿no? De nuevo paradigma, de liderazgo, de autoliderazgo. ¿Alguien se atreve? Es cuestión de percepciones. Depende del contexto, del país, del contexto geográfico. Sí, no, por eso decía un poco, claro, como cada uno estamos en un uso horario, pues entiendo que desde luego esto influye. Pero bueno, un poco por contrastar, ¿no? Opiniones. Es decir, que era la idea. En todo caso, veis más frecuente. En España estamos, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Ocurre además una cosa curiosa, a ver, no curiosa, o sea, ocurre una cosa, que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. O sea, que decir, a este carro pues se sube todo el mundo trata de, y además utilizando pues palabras que se ponen de moda, y el talento y las personas y claro, además esto con las redes sociales, pues, en fin, digamos que te da acceso, ¿no? a mostrar la mejor cara de uno mismo y de las propias empresas. Pero luego el día a día, en la práctica, pues cuando preguntas a las empresas, a las personas sobre su experiencia como empleado, la cosa cambia, ¿no? Pero bueno. Bien, bueno, no sé, era por si os apetecía contrastar alguna idea, veo que no demasiado. Entonces seguimos. Hay un concepto aquí sobre el tema de los 7 hábitos que si os interesa lo dejamos un poco para el final y si hay tiempo y os apetece, pues vemos otro vídeo así cortito como este y explicamos el concepto de los 7 hábitos, cuáles son y cómo incorporamos esa visión de los 7 hábitos a los 7 hábitos del director de proyectos eficaz, ¿vale? Pero esto, si me permitís, lo dejamos más para el final. Ahora, respondiendo a la pregunta que lanzábamos el otro día, bueno, pues ¿cuáles son esas competencias? Ya hemos visto que en función de quién desarrolle el modelo, pues se ven unas u otras, coinciden bastantes, y entonces y en otros modelos pues son distintas, ¿no? Entonces, en esa revisión sistemática, que es donde nos quedamos el otro día, pues se veían diferentes competencias de tipo técnico, de dirección de proyectos, de contexto y personal. Y con esas categorías de competencia, pues parece como que los diferentes modelos van jugando, ¿no? Generalmente con 3 o 4 de ellas. Ahora lo vemos. Entonces, lo que vamos a trabajar aquí va a ser, por coger uno de referencia, va a ser el Project Management Competency Development Framework, que es este que tenéis aquí. Entonces, en ese marco hay, digamos, como una clasificación de elementos dentro del modelo del marco de competencias, que es lo que vamos a ir desgranando y es sobre lo que vais a tener que hacer la actividad que veremos a continuación. En primer lugar, bueno, pues el PMI define la competencia, ya lo vimos, como una capacidad demostrada para realizar actividades dentro de un ambiente de proyecto que conduce a resultados exitosos, ¿vale? Y son exitosos porque están dentro del estándar de éxito aceptado y definido como tal. Esto, si recordáis el primer minuto, las primeras diapositivas de la sesión anterior, pues era una de las aproximaciones que teníamos al concepto de competencia, ¿vale? Algo, una capacidad, algo que hace bien la gente que es un buen project manager. Entonces, oye, ya, pero a mí esto es un poco hueco, ¿no? Aquí caben muchas cosas. Y entonces, bueno, esa sería la primera aproximación de competencia. Entonces, a partir de ahí, los project managers competentes aplican conocimientos de gestión de proyectos, ya tenemos un primer elemento, y además comportamientos, que es otro elemento de los que vimos el otro día, que hacen
que generalmente el proyecto cumpla con los requisitos de las partes interesadas, es decir, que se ajuste a las expectativas y con lo cual pues podemos decir que tiene éxito. Entonces aquí tenemos unos elementos, conocimientos por un lado y comportamientos que pone en práctica el Project Manager competente. A partir de ahí, este modelo del PMI distingue 3 dimensiones. Ahora puede quedar un poco así como confuso, pero cuando veamos el modelo tiraremos hacia atrás y veréis cómo se entiende mucho más fácil. Por un lado, habrán elementos de esas competencias, dimensiones, que serán conocimientos. Para ser un buen project manager habrá que conocer, saber, es el qué que dice aquí, determinados aspectos sobre la aplicación de procesos, herramientas, técnicas, etc. Por otro lado, vinculado con el comportamiento, con la parte técnica, bueno, pues habrá un criterio, unas competencias relacionadas con el desempeño del director de proyecto, es decir, cómo lo hace. Y por otro lado, ya hemos visto, bueno, un poco era la idea y por eso mostraba el vídeo, que en la medida en que el director de proyectos consigue el éxito a través de otros, ¿vale? Porque generalmente uno tiene un equipo de proyecto que tiene que liderar y tiene que dirigir, y ese es el nombre de esta asignatura, ¿vale? El factor humano, y ahí la parte de liderazgo, competencias, y el director de proyectos como líder, ¿no? Bueno, pues evidentemente el liderazgo va a ser una de las competencias necesarias para entre otras, ahora lo veremos, para hablar de ser un director de proyectos competentes, ¿vale? Tenemos conocimiento, tenemos desempeño y tenemos, por otro lado, competencias personales. Entonces, el esquema es el siguiente. La estructura es que dentro de la dimensión de desempeño, en el contexto de la dirección de proyectos, pues digamos que habrían estas fases que coinciden con esas 5 competencias de desempeño, ¿vale? Iniciar, planificar, ejecutar, monitorear y cerrar el proyecto. Y luego, por otro lado, como competencias personales, pues hace falta comunicar, liderar, gestionar, habilidades cognitivas, efectividad y profesionalidad. Son las competencias de este modelo que ya os digo que va evolucionando, ¿vale? O sea, que esto tampoco, lo que es que como lo tengo desarrollado así, me interesa y yo creo que es más didáctico porque la versión que se trabaja ahora es un poco más confusa. Vale. Y luego, por otro lado, los conocimientos que hemos comentado. Entonces, el ejercicio que explicaremos ahora después se basa precisamente en medir esos 3 aspectos que estamos comentando. ¿En qué grado cada uno de nosotros tenemos los conocimientos necesarios? Nuestro desempeño se ajusta a un determinado nivel de acreditación como Project Manager y, por otro lado, los comportamientos a nivel personal, ¿no? en el desarrollo nuestro y desarrollo de personas. Entonces, en función, vamos a poner que esto sea un nivel 0 y esto sea un nivel 4, bueno, pues en función de dónde estés en cada vector, pues puedes tener este perfil en el que, bueno, pues tienes más desarrollado las competencias personales y el desempeño, pues es lo que está un poco más flojo, ¿no? Lo borro que si no, no se ve nada. En función de cuál sea el perímetro de este triángulo, la superficie, mejor dicho, pues estaremos en un nivel D, en un nivel E, en un nivel C, en un nivel B o en un nivel A. Cuanto más desarrolladas las competencias, pues más próximo estaremos del nivel A. Lo veréis después con la herramienta, con la hoja de cálculo. Vale, más conceptos que tenemos que manejar. Aquí en esta estructura, igual, lo vais a ver ahora más claro en el ejemplo, pero me interesa que conceptualmente quede el criterio claro. En cada una de las 3 dimensiones tenemos lo que llama el PMI unidades de competencia, ¿vale? Es decir, en la dimensión de desempeño
tenemos las unidades que hemos dicho de inicio, planificación, ejecución, ¿vale? Las que hemos visto anteriormente en la diapositiva anterior. Vale, a su vez, cada unidad de competencia se compone de una serie de elementos de competencia que hacen referencia a algo más concreto. Estamos yendo de lo general, que es un project manager competente. Bueno, pues ya hemos visto el que tiene esas competencias de conocimiento, de personales y de desempeño. Vale. Y dentro de cada una de esas unidades, ¿qué elementos más específicos, más precisos, más concretos podemos identificar? Vale. Y para cada uno de esos elementos de competencia, ¿qué criterios de rendimiento especificarán que estamos en un nivel A, B, C o D como Project Manager? ¿Vale? Y para poder acreditar que estamos en ese nivel de rendimiento, ¿qué tipo de evidencia vamos a poder aportar en torno a ese elemento de competencia, que es el que estamos evaluando? Entonces, todo este galimatías, entiendo yo que se va a quedar mucho más claro en esta diapositiva. Esta es la idea general, el modelo del PMI, ¿vale? Con esa estructura de competencias. Si cogemos una de ellas, tenemos la definición. Al final esto podemos encontrar diferentes definiciones para una misma competencia. Es lo que el otro día hicimos con creo que hicimos una pequeña actividad con el tema de liderazgo, me estoy confundiendo con otro en otra sesión. Pero bueno, tenemos la definición y luego por otro lado tenemos para esta definición de efectividad cuáles son los criterios de desempeño. Pues aquí identifica 3 criterios de desempeño y para poder evaluar el grado en el que estamos, bueno, pues podemos echar mano de estos diferentes tipos de evidencia para ver en qué grado estamos mostrando cada uno de los criterios. ¿Se entiende un poco la estructura? Esto es un poco como esto de las muñecas rusas, ¿no? O sea, dentro de una tienes otra. Bueno, pues esto sería el nivel más detallado, ¿vale? Que tú tendrías que evidenciar porque son ejemplos que en ocasiones pues son outputs que uno ha generado, correos electrónicos, memorias, actas, ¿vale? Que acreditan que efectivamente tú tienes desarrollado este nivel de desempeño, ¿vale? Esto está relacionado precisamente con la nivelación de las competencias, ¿vale? Este concepto explícitamente a lo mejor no lo nombramos el otro día, pero vamos a ver, implícitamente sí que lo estuvimos comentando. Aquí de lo que se trata es que decíamos, esto no es blanco o negro, esto es un continuo desde una total incompetencia hasta una máxima competencia, ¿vale? De lo que se trata es de ser capaz de identificar desde la absoluta incompetencia hasta la máxima competencia en qué nivel está cada uno de nosotros. Entonces, para poder acordar con un sistema, un criterio de evaluación que sea estándar y comúnmente aceptado, necesitamos evidencias observables, comportamientos que puedan acreditar dónde estamos en ese continuo, ¿vale? Y generalmente, pues hombre, uno determina un determinado nivel a partir del cual se considera que alguien es incompetente para una profesión, para una cualificación, y empieza a ser competente, ¿vale? Pues en este gráfico que tenéis en la diapositiva, al final se trataría de ir desarrollando una competencia, pues lógicamente en este sentido, ¿no? Saber dónde estamos en cada momento, marcar objetivos definir objetivos de avance y que esos objetivos se puedan medir, etcétera. Esto lo vamos a ver en la sesión de hoy también, antes de acabar, cuando hablemos ahora de la actividad guiada. En definitiva, un poco atando todo el modelo, de lo que estamos hablando es, si tenemos por un lado definido el perfil de competencias de un determinado puesto,
de un determinado perfil, que por ejemplo sería, oye, pues el perfil de competencias de un director de proyectos de nivel A en este modelo de INVA. Bueno, pues tiene este perfil, ¿vale? Que tenéis pintado aquí. Muy bien. Ahora tenemos a una persona y esta persona para estas mismas competencias ofrece este perfil. Lo que haríamos después sería precisamente lo que vais a hacer vosotros después, el superponer los dos perfiles y valorar el grado de ajuste o desajuste entre la persona y el puesto. En este caso, el puesto puede ser varios niveles del puesto. Es decir, lógicamente, en esos grados de competencia que tenemos aquí arriba, pues no vamos a pedir el mismo grado de 0 a 4 para un miembro de equipo, para un líder, un gerente junior, para un gerente senior, gerente de programa o gerente de portfolio. Pues lógicamente el nivel de exigencia va a ser incremental en cada uno de los niveles, ¿vale? En cada una de las dimensiones. Conocimiento, desempeño, persona, ¿vale? Entonces, precisamente, el cómo articular el criterio, el perfil requerido para cada uno de los puestos, o sea, esto sería esto de aquí. Es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Vale? Pero en todo caso, tenemos siempre, y es un poco el concepto que ha de quedar claro, el perfil del puesto y por otro lado el perfil de la persona que tratamos de superponer. Entonces, un poco como ejercicio así rápido, ¿vale? Tenemos a Pepe, que es un graduado en informática con 25 años, que tiene un excelente expediente académico, le hacen unas pruebas, lo clasifican como un candidato de gran potencial en la universidad y entonces lo contratan. Empieza a trabajar como analista de sistemas, tiene mucho éxito y como tiene éxito, pues le van dando más responsabilidades y va teniendo más éxitos, acumula éxitos y va ascendiendo. Hasta el punto que lo llegan a nombrar director de programas. Y entonces, a partir de ese momento, empieza a bajar su imagen, ¿no? Decae su imagen, su prestigio. Y empieza a no cumplir los objetivos. ¿Qué pensáis que le está ocurriendo a Pepe a la luz de su perfil de competencias? Teniendo en cuenta que en esta suerte de histograma las barras azules corresponden al perfil de Pepe, las negras corresponden al perfil del primer puesto de analista de sistemas y las verdes al último puesto, o sea, al de gerente de programas o director de programas, que lo habíamos nombrado. Venga, os dejo unos minutos que le echéis un vistazo y a ver qué os sugiere. Tiene que gestionar gente y parece como que en habilidades interpersonales va flojo. Le falta capacidad de liderazgo, le falta capacidad de persuasión. Es decir, en su primer trabajo, por ese concepto que decíamos antes, esta idea de que, oye, nadie es incompetente para todo o competente para todo. ¿Qué ocurría en el primer trabajo? En el primer trabajo en el que había... claro, vamos a ver, en el primer trabajo en el que eran más importantes los conocimientos técnicos, ¿vale? Pues como que la creatividad, la orientación al logro, pues por aquí estaba por encima, con lo cual, bueno, pues uno genera, ya sabéis, aquello de la satisfacción que depende de las expectativas, ¿no? Bueno, pues aquí ocurre esto, el nivel de expectativas era la barra negra y él la supera, la azul. ¿Qué ocurre? Que cuando tiene que empezar a dirigir personas y tiene que crear equipos y tiene que influir, persuadir, bueno, pues entonces ahí la cosa ya
cambia, ¿vale? Y es donde empieza a pinchar, cuando digamos que en las competencias técnicas funciona bien, pero en las competencias vinculadas con esas habilidades interpersonales que comenta Regi, pues ahí ya pincha. Y entonces es cuando uno empieza a tener los problemas. Claro, aquí la cuestión es, no os lo voy a preguntar, si alguien quiere hacer alguna reflexión en el chat, ¿somos conscientes, si ahora mismo tuvierais que hacer una reflexión de este tipo, podríais contestar sin hacerlo de manera defensiva, identificar vuestras debilidades? ¿Cuáles son las competencias que os están frenando en vuestra carrera profesional? O digamos que, si no frenando, que dificultan el progreso en vuestra carrera profesional. Porque esto es algo que generalmente uno, a no ser que se lo pregunten, pues no le dedica demasiado tiempo. Pues enhorabuena, Regi. Esa es un poco la idea. Y además hacerlo de manera deportiva, de manera madura. Es decir, oye, yo no soy perfecto ni pretendo serlo. O sea, al final, no lo tengo en el programa, pero bueno, si os apetece lo podemos comentar. Precisamente la inteligencia emocional consiste en eso. El primer paso para ser emocionalmente inteligente es el autoconocimiento, ¿vale? O sea, y la autoaceptación. Bueno, pues, ¿cómo soy? Pero tanto las luces como las sombras, ¿no? Y aceptarnos como somos para, a continuación, que es la segunda parte de esto, que será también la segunda parte de la actividad que os pediré, cada uno diseñe su plan de desarrollo de competencias, que será individualizado porque cada uno tendrá que desarrollar unas competencias diferentes, porque cada uno tiene un perfil, como vemos aquí, pues distinto, ¿vale? Bueno, no sé, nadie comenta nada, continúo. A partir de ahí, precisamente porque está en el programa, yo le he dedicado un par o tres de diapositivas y ya está. Tampoco, en fin, si os interesa, profundizamos. Pero bueno, al final, si lo pensáis, todos seguro que hemos tenido experiencias magníficas con jefes y no tan positivas. Esto generalmente suele ser así. Difícilmente uno ha tenido tan mala suerte que ha tenido siempre jefes horrorosos, o lo contrario, ha tenido suerte. Como mínimo, tenemos experiencias con las que podemos contrastar. Y entonces decimos, este es un buen jefe, este es un mal jefe, el estilo directivo que tiene no es adecuado, tal. Pero ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues específicamente, yo creo que a esto. Es decir, precisamente vinculado con el vídeo, vinculado con la primera idea, la primera diapositiva que hemos comentado, cada una de las personas, cada uno de los que estamos aquí conectados, cada uno de los jefes que tenemos o que hemos tenido, tiene una visión, tiene un concepto de persona. Más próximo al de la era industrial, las personas son máquinas y funcionan y se mueven como lo del palo y la zanahoria que decía Covey en el vídeo, o no, o las personas son capaces de autodirigirse, que era lo que el Peter Drucker decía, ¿no? O sea, esta época pasará a la historia, remarcaba en el vídeo, no por todo el tema del componente tecnológico, sino porque en la historia de la humanidad han habido pocos momentos, o nunca, según Drucker, en el que tantas personas al mismo tiempo han tenido oportunidad, y yo añado, y necesidad de autodirigirse. Siempre nos ha dirigido una institución, un jefe, y entonces, bueno, hoy en día la libertad, la incertidumbre y el tipo de relaciones laborales que se están desarrollando, etcétera, pues hace que cada uno tenga que gestionar y desarrollar su propia carrera profesional. Ese modelo, digamos, laboral de vida, ¿no? De estudiar, trabajar y jubilarse, esto ha saltado por los aires y este proyecto vital ya no es así, ya no es tan lineal, ya no vamos a carreras laborales de 60 años, menos horas, parciales, etcétera,
uno no forma solo al inicio de su etapa y luego ya solo trabaja. Se tiene que formar constantemente. Todo esto va a obligar a repensar el trabajo, la formación, los estudios, los proyectos vitales, en la familia. Bueno, esto, bueno, pues ya estamos viendo, ¿no? Muchas disfunciones ahí. En fin, ¿cuál es el concepto de persona que tiene ese jefe? O sea, hacer, si os apetece, esa gimnasia mental conmigo. Pensad en un jefe, en el mejor jefe que hayáis tenido, y pensad en otro jefe que no haya, digamos que no haya sido tan bueno, ¿no? ¿Qué concepto de persona tenía uno y qué concepto tenía el otro? Por otro lado, ¿qué esperaban que tenían que hacer como jefes? O sea, ¿cuál es el rol de un director de proyectos? ¿Cómo tiene que dirigir a los miembros de su equipo? ¿Vale? Por otro lado, ¿de dónde viene el poder de este directivo, de este jefe? ¿Cómo, de dónde viene el conflicto? El conflicto es negativo, es inevitable, qué percepción se tiene del conflicto y cómo lo gestionaban, imponiendo una solución, negociando, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de motivaciones reconoce en las personas? Uno, a las personas, precisamente vinculado con esto, generalmente nos gusta trabajar y nos gusta desarrollarnos, y el trabajo es una manera de desarrollarnos y de construir nuestra identidad. Oye, no, o el trabajo simplemente es un medio para ganarse la vida y ganar dinero, y con ese dinero dedicarte a las cosas que realmente te satisfacen, ¿no? Porque uno con el trabajo no puede desarrollarse. Bueno, pues qué motivaciones tenía cada uno. Y por otro lado, cuál era la actitud y la forma de comunicar. En definitiva, esto que ya vimos el otro día, ¿no? La orientación a la tarea o la orientación a las personas. ¿Veis si alguien ha hecho esa gimnasia mental de comparar este buen jefe con este otro que no era tan bueno? ¿Encontráis alguna diferencia en relación a estos aspectos o algún otro que no esté en la diapositiva? Pero vamos, a mí fundamentalmente me parecen relevantes en todas. Ajá. A mí las más relevantes me parecen, todas, ¿no? Pero me parecen estas dos, sobre todo las dos primeras. Es el día y la noche. Y ahora, pues mira, Regi, aprovechando y abusando que has contestado, sin contestar, pero piensa el qué efecto producía en ti. Es decir, tú que has hecho esa contabilidad mental y has comparado a uno y otro, ¿cuál era el efecto en el colaborador, una colaboradora de ese estilo de dirección? Y esto no es ahora para hacerlo, es decir, sí, me lo creo, ¿no? La gente es tóxica, o sea, son, igual que hay compañeros, hay jefes que son tóxicos y en muchos casos hay mucha rotación precisamente porque es insoportable levantarte por la mañana y anticipar, visualizar que vas a estar todo el día en este contexto, ¿no? Diferentes nacionalidades. No lo sé, sobre esto no tengo tampoco datos como para poder... El mejor jefe de Brasil y la peor de... ¿En qué país, Cristóbal? ¿Y la peor de mi país? ¿A qué país te refieres? Ecuador. Vale. No lo sé, yo no me atrevería yo, no lo sé, no lo sé. Hombre, precisamente, mira, os he puesto una diapositiva, lo que pasa es que el estudio lo tengo en papel y no sé si está publicado, yo creo que no está publicado. Con el género. Claro, exacto, es la referencia, sí, Cristóbal, sí, te entiendo. Ahí cualquier generalización que hagamos va a ser una temeridad. A mí me ocurrió como a ti, Regi. Yo con quien más sufrí fue con una jefa que tuve hace muchos años
pero bueno, entiendo que no tiene nada que ver con el género, que esto es más con la persona. Y muchas veces aquello de que funciona por inercia, ¿no? O sea, tampoco lo han pensado demasiado. Pues quizá tuvieron jefes que les trataron así de esa manera y por aprendizaje por modelado, por ese modelo, ya han replicado aquello con lo que se han educado, que muchas veces ocurre. No cambiar el brutal a la gente, quería ayudar, otro algo que vale, cambiar siempre, tenía miedo, decía algo, cambiar, la gente frente al problema. Vale, sí, ese perfil ya, Marisol, lo lees y estoy ya, esto es curioso porque fijaos que estamos en un montón de sitios distintos y tal, pero seguro que si leéis los comentarios os pasará como a mí, ¿no? Que rápidamente, ostras, eso me ha pasado a mí, entonces os vendrá una foto, una imagen de alguien en la cabeza, ¿no? Al final son patrones que se repiten. Efectivamente, quería demostrar su valía y para eso, pues, lo que hace, en lugar de defender a su equipo, que es lo que uno, además, es lo primero que uno tienes que hacer, ¿no? Pues precisamente hace lo contrario, ¿no? Y machaca en público a la gente y se pone medallas, ¿no? Esto además, es bastante, por desgracia, bastante frecuente y lo que sugiere es una falta de seguridad enorme, ¿no? Ya. Sí, esto, claro, lo del género es, sí, esto creo que podremos tener de uno de otro seguro. Sí, los logros siempre suyos y los errores siempre míos, por supuesto, sí, sí, esto es. Bueno, uy, lo que ha dicho. Vale. Bueno, en todo caso, a partir de esta reflexión, digamos que, bueno, esto va de mejorar nuestro desempeño como directores de proyecto, ¿no? Bueno, pues se trata precisamente de tomar conciencia, ¿no? De cuáles son las debilidades que cada uno tenemos, que tenemos que mejorar. Bueno, en esta segunda parte, como os decía, vamos a focalizar y luego, si os apetece, dedicamos 7 u 8 minutos, como vi que también os interesó el tema de los 7 hábitos y el tema de la inteligencia emocional, pues la parte final, si os apetece, luego lo vemos. Entonces, la actividad que os propongo es la siguiente. Esto lo tenéis todo en el aula. Ay, perdón, que le he dado a compartir la misma. Digo, esto no es. Vale, ahora sí. Vamos a ver. Lo que os propongo es que repliquéis el proceso de acreditación real, ¿vale? De AIPRO, que es quien acredita aquí en España por el modelo de IPMA. Entonces, perdón un segundo que me lo saque aquí. Vale, entonces, os voy a poner, esto es una imagen, pero os voy a poner el enlace, por si a alguien le interesa, en el chat. Algún año, no sé si alguien está certificado, en alguna ocasión alguien lo ha comentado que estaba certificado. ¿Alguien está certificado aquí por IPMA? Nadie. Bueno, entonces lo que vais a hacer aquí, a ver, no es exactamente porque esta es la versión anterior, lo que vamos a hacer en la práctica, porque sirve para los 4 niveles. En la actual, si entráis en la dirección que os he puesto, el proceso de certificación ya va distinto en función del nivel, que sea A, B, C o D, ¿vale? Entonces, claro, la herramienta, la actividad la vamos a hacer con el modelo anterior que sirve para los 4 niveles. Y entonces, bueno, digamos que además el feedback que te da es más potente que la herramienta que hay ahora, ¿no? Pero bueno, simplemente que sepáis
que esto, en fin, lo tenéis en esta página web y podéis profundizar, etcétera. Entonces, a ver, perdón, que se me ha ido a mí ahora esto y he perdido la diapositiva. Vale, el enfoque es el que ya hemos comentado, es este del triángulo, ¿vale? Con las 3 dimensiones, conocimiento, competencias personales y de desempeño, y con este enfoque de encontrar evidencias de un nivel A, de un nivel B, de un nivel C, de un nivel D en cada una de las competencias, ¿vale? Con lo cual, estos son los conceptos que hemos comentado, únicamente que aquí, pues en lugar de miembro junior, miembro de equipo, tal cual, lo que tenemos son los 4 niveles de INMA. Eso no ha cambiado y actualmente continúa siendo igual, ¿vale? ABC, D y E. Perdón. Entonces, en esos 4 niveles, vamos a, ¿vale? Bueno, este sería el A, el B, el C y el D. Claro, los requerimientos, las exigencias de conocimiento, de desempeño y personal van a ser distintos. Lógicamente, el perfil del puesto va a ser más alto cuanto más próximo esté al nivel A de acreditación. Entonces, como ejemplo, ¿vale? En la taxonomía de competencias técnicas que tenéis aquí, pues vamos a ver, digamos que de 0 a 10, siendo 0 el nivel más bajo, 10 el nivel más alto, a nivel de conocimiento, en la competencia éxito para la dirección de proyectos, lo que se espera para un nivel A es que estemos aquí en un nivel 8. Para un nivel B en el 7, en el C, ¿vale? Y para el D, que generalmente solo mide conocimiento, pues que estemos en un nivel 4, ¿vale? Y a nivel de experiencia, que podamos acreditar el nivel D, sí, el 10 el máximo. Entonces, pero en esta escala, a modo de ejemplo, ¿vale? En la herramienta no, en la herramienta lo veremos ahora que son 4 niveles, si no recuerdo mal. Pero es un poco, esto tomadlo un poco en consideración simplemente aunque es el modelo de AIE Pro, pero está a modo de ejemplo, para que sea algo intuitivo. Es decir, de menos a más, ¿vale? A nivel de experiencia se pide para un nivel A un grado 8, un B el grado 7 y el C el grado 5. Para el nivel D no se pide experiencia, por eso el D no aparece en ninguna de las dimensiones, porque solo para acreditarte como D solo se pide conocimiento, ¿vale? Entonces, a mí, sobre todo lo que me interesa es que se quede un poco el concepto, ¿no? La idea. Es decir, o sea, lo que trato de decir es, a ver, perdón, que me he ido de diapositiva, que las competencias al final son las mismas. Es decir, no se valoran competencias distintas para distintos niveles de acreditación, sino que son las mismas competencias, únicamente que el grado que se requiere es distinto. ¿Vale? Pero el modelo de Project Manager competente es el mismo y depende de X competencias, ¿vale? Ahora se ha simplificado y ahora hay menos competencias que las que vais a utilizar. Lo veréis, si entráis en la página web, ahí está, y están también las Excel actuales descargables y tal, pero es menos intuitivo y da menos juego, por eso he preferido hacer con la versión anterior, la actividad. Bueno, entonces, ¿qué competencias son las que reconoce este modelo? Perdón, que me he ido otra vez yo de la diapositiva. Vale. Hemos dicho que hay competencias de comportamiento, competencias técnicas y competencias contextuales. Las de comportamiento son las que son inherentes al director de proyecto, ¿vale? Que tenéis aquí, que hemos visto que estaban en los modelos, en las revisiones estas anteriores de 2015, de los diferentes modelos, perfiles competenciales. Luego tenemos las competencias técnicas,
que son todas estas y que están relacionadas con los conocimientos de procesos de la dirección del proyecto, ¿vale? Y luego las competencias contextuales que están más vinculadas, pues eso, con el contexto en el que se suele desarrollar un proyecto más a nivel de negocio, o sea, quiero decir, más a nivel de empresa, ¿no? Entonces, digamos que son más competencias. Esto, vamos a ver, si os fijáis, el ejercicio que hicisteis el otro día, sin ser de dirección de proyectos, el del IS me refiero, pues también tiene cierto paralelismo. Recordáis que habían competencias, ahí llevaba estratégicas, intratégicas y competencias personales. Recordáis, ¿vale? Que hicisteis el ejercicio. Bueno, pues sería algo así. Sería, por un lado, las competencias del otro día estratégicas, pues serían estas, ¿no? Las del contexto, las competencias personales de eficacia personal eran estas, y luego las intratégicas, que sí que tiene más que ver con la actividad técnica, pero vamos, que al final das cuenta, a ver, por encima de un modelo concreto, el consulta en comportamiento. Ah, vale, sí, no, esto lo vamos a explicar ahora. Todas las competencias, las descripciones y tal. Esto está en los materiales. Lo vemos. Decía, vamos a ver, que más allá de ver un modelo concreto, que además esto va cambiando, lo importante es entender cuál es la estructura de cualquier modelo de perfil de competencias. Y a partir de ahí, en función de donde uno se quiera acreditar o lo que quiera hacer, en el marco de la dirección de proyectos o en la acreditación profesional de cualquier acreditación profesional, como profesión. O sea, un poco la estructura de las acreditaciones va un poco en esta línea. Entonces, lo vemos ahora después, Regi? Esto. Lo que decíamos. Claro, en el modelo este de IPMA, si tú quieres ir a un nivel máximo, lo que más se valora, empecemos al revés, perdón. Empecemos por el más básico, por el nivel D. El nivel D, lo que más pesa en la acreditación son las competencias que hemos visto técnicas. Las de comportamiento, que son las de conocimiento, ¿vale? Las de comportamiento y las contextuales, que son más estratégicas, pues esas más directivas y estratégicas, pues pesan menos. ¿Por qué? Pues hombre, porque no se valora para un nivel D, ¿vale? Ahora, en la medida en que vamos ascendiendo en el nivel de acreditación, podéis ver cómo van perdiendo peso las competencias técnicas y van ganando peso, además, en la misma proporción, las competencias de comportamiento y las competencias contextuales. Por eso era el ejemplo que os ponía de Pepe con el perfil de analista de sistemas, tal cual. Vamos a ver, ¿en qué nivel? Pues Pepe empieza por aquí, pero en la medida en que va para allá, o va desarrollando las competencias de negocio y sobre todo las competencias de comportamiento, o se va a quedar como técnico, pero no va a poder llegar a ser un directivo efectivo, ¿vale? Por eso es importante la autoevaluación periódica, al margen de que sea para una acreditación o no. O sea, esto ya es un poco por higiene profesional. O sea, conviene para garantizar la empleabilidad que uno periódicamente, pues hombre, mi recomendación no es hacer esto todas las semanas, pero sí al menos una vez cada 6 meses o al menos una vez al año, pues coger el currículum, por aquello de no empezar con un folio en blanco. Bueno, pues yo cojo mi currículum y entonces veo, bueno, yo respecto al año pasado, esto sería una cosa que ahora, por ejemplo, de cara a fin de año, pues estaría bien, ¿no? Es un momento, digamos, que se presta a este tipo de reflexiones. Bueno, yo qué competencias, no se trata de añadir un trabajo nuevo, no, o sea, vamos a ver, estos son los resultados, ¿no? O sea, lo que yo puedo describir que he hecho. Vale, pero eso es una evidencia que puedo añadir en el currículum, pero lo relevante no es la evidencia de lo que he hecho. Lo relevante es la competencia que me ha ayudado a desarrollar. ¿En qué soy más competente
en noviembre de 2021 de lo que era en noviembre de 2020, ¿no? Y en la medida en que anualmente uno pueda, vea que va avanzando, va desarrollando competencias, que mantiene su empleabilidad y que es atractivo en el mercado, porque está incrementando esas competencias, bueno, pues digamos, luego, pues hombre, lo que a uno le ocurre en la vida no solo depende de lo que uno hace, ¿no? También el contexto obviamente influye. Pero bueno, con ese análisis, con esa revisión periódica, puedes ir mejorando tu desempeño y poder, bueno, pues tratar de alcanzar mayores cotas, ¿no? Dentro de tu profesión. Bueno, a partir de ahí, lo que hace el modelo, lo que pasa es que esto ya, pues generalmente ya tienes que estar dentro del proceso de acreditación, es nivelar, como decíamos, con comportamientos, describir con comportamientos cada uno de los niveles. Es decir, cuando enseñamos esta diapositiva, recordad que decíamos, vale, pero ¿qué comportamientos, si esto es los niveles que hemos estado comentando, del 2, 3, 4, 5, en fin, hasta el 10, vale, ¿qué comportamientos son los característicos de un nivel 8 de cada competencia determinada? ¿Vale? Entonces, eso que se conoce como catálogo de competencias tiene que estar, tiene que estar definido. Es decir, qué características de la competencia Ay, disculpad. Me está yendo la voz. Lo que decía. Bueno, aquí tenemos los 10 niveles, ¿vale? De 0 a 10 que decíamos antes. Bueno, si se requiere para acreditarse con un nivel A, un nivel 8 de conocimiento, ¿qué es un nivel 8 de conocimiento? Bueno, pues vamos a pedir, esto es una guía, ¿vale? Pues hombre, para un nivel 8, para una acreditación nivel A, pues alguien debe ser capaz de analizar, derivar, diseñar, desarrollar estos verbos, ¿vale? En situaciones, condiciones, suposiciones, pero si vamos a un nivel D, que estamos hablando de un nivel 6, pues no vamos a pedir que alguien analice, derive, diseñe, sino que sea algo más técnico, se aplique, se use, ¿vale? O incluso más bajo, alguien que sea capaz de reconocer, denominar, contar, ¿vale? O sea, a mí esta diapositiva me parece interesante porque es una guía que te ayuda a nivelar las exigencias, también pensando no solo en primera persona, sino cuando tienes que, es lo que veremos ya la próxima semana, diseñar el equipo y gestionar el equipo, pues bueno, también has de ser congruente con lo que le estás pidiendo a cada miembro del equipo en función del nivel en el que esté, ¿no? O sea, vamos a ver, tampoco puedes pedir a todo el mundo que sea capaz de analizar, o sí, en función de la naturaleza del proyecto, pero que sepamos, que dimensionemos, ¿no? Un poco el nivel en el que está que es requerido para esa persona, ¿vale? Entonces, luego en la práctica, sí, todas estas diapositivas están en recursos, ¿cómo se llama? Espera, yo me equivoco. Recursos y materiales, materiales del profesor, hay una carpeta que se llama actividad guiada. Entonces, precisamente donde está, hay un archivo que se llama instrucciones y ahí es donde, y ese archivo que se llama instrucciones es este que estáis en pantalla, ¿vale? Y luego aparte, que es lo que veremos ahora, está material complementario a la actividad, que es donde están las definiciones
las competencias que estabas comentando tú, Regi. ¿Vale? Entonces ahí están. Ahora, en lo que queda de clase, ya me voy a callar yo y lo vais a trabajar vosotros. Entonces, por ejemplo, bueno, pues aquí tenemos una competencia que es éxito en la dirección de proyectos. Bueno, pues claro, esto, por lo que tú decías, oye, esto de consulta, ¿qué es? Bueno, ¿y el éxito en la dirección de proyectos qué es? Bueno, pues aquí tenéis una definición y a partir de esa definición, pues ya se va operacionalizando en, bueno, pues para un nivel A, oye, pues alguien que ha dirigido de forma satisfactoria la gestión de éxito, bla, bla, bla. Para un nivel B, oye, pero me voy al otro extremo, al D, bueno, pues para acreditarse con un nivel D en la competencia éxito en la dirección de proyectos, vamos a pedir simplemente que tenga los conocimientos necesarios en relación a tal, ¿vale? Oye, pues que tenga, que sepa qué hacen otros para tener éxito en la dirección de proyectos. Pero no le pedimos que los tenga él. Eso sí, se le va a pedir al nivel A. Vale, ¿y cómo te puedo...? ¿Dónde estás perdida, Regi? ¿En qué parte? Ah, vale. A ver, mira. Más fácil. Comparto pantalla. ¿Vale? Esta es vuestra aula. Materiales del profesor. Sí, sí, pero estás viendo la pantalla ahora, ¿vale? Estoy en materiales del recursos y materiales del profesor. Actividad guiada. Entonces, dentro de la actividad guiada estamos viendo el archivo que hay en instrucciones. Esta es son las diapositivas que estamos viendo. Vale. Pues aquí es donde estamos. Ahora, conforme vayamos viendo... Sí, por eso, esto ahora lo comentamos. Vamos, en las actividades tenéis precisamente los dos documentos que voy ahora a comentar, que son con los que vais a empezar a trabajar ahora enseguida. Yo me callo y los empezáis a trabajar. Ahora estamos explicando qué es lo que vamos a hacer, ¿vale? Vale, un segundo que regrese donde estaba y acabo ya. Vale, entonces, aquí tenéis, os he puesto también un enlace para un documento que os puede servir, ¿vale? Bueno, pues que explica un poco esto, ¿no? Del marco para el desarrollo de la gestión de competencias, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, en la actividad, efectivamente, tenéis... Ahora comparto pantalla y lo vemos, ¿vale? Pero yo simplemente esto como anticipo. Tenéis una hoja de cálculo de Excel que tiene esta apariencia y que vamos a ver ahora. Y entonces aquí lo que vais a tener que hacer es autoevaluaros sobre el grado de conocimiento y de experiencia que tenéis en cada una de las competencias de este modelo, ¿vale? Entonces, aquí lo más operativo va a ser que directamente comparta la pantalla y lo vayamos haciendo juntos. ¿Vale? A ver, si nos vamos, como decía Regi, a actividades, aquí hay una actividad, a ver, lo otro no os aparecerá, ¿vale? Exámenes y tal, no os asustéis, no olvidaros esto. Pero os aparecerá, porque lo tengo como el modo de edición y ya está. Y entonces ahora ya sí que lo estamos viendo. Esto es lo que os tiene que aparecer en actividades, ¿vale? Entonces, aquí está toda la explicación y lo leéis ahora con calma si queréis. En todo caso, se trata de hacer lo que os he dicho. O sea, aquí hay dos partes que hay que hacer en la actividad. La primera, una autoevaluación
¿Respecto a qué? Respecto a las 46 competencias que están en el modelo, ¿vale? Y según el resultado que a cada uno le salga, que diseñe una segunda actividad, que es un Word, que es el plan de carrera. Entonces, esos dos, para poder hacer la autoevaluación y el plan de carrera, tenéis aquí los dos documentos. Entonces, primero, vamos a hacer, si pincháis aquí, vamos a hacerlo juntos, directamente veis que se os descarga una hoja de cálculo. ¿Vale? La abrimos. A ver, un segundo que se me ha abierto en la otra. Vale, ahora ya lo veis. Habilitamos la edición. Todo el mundo tiene la hoja de cálculo abierta. Lo habéis podido descargar, la abrís, ¿vale? Y entonces aquí, perfecto. Vale, pues entonces aquí tenéis, este libro tiene dos hojas, cuestionario y resultados. Entonces, vamos al cuestionario. En el cuestionario no hace falta rellenarlo todo, ni mucho menos. Lo único, vamos, el nombre, y ya está. Solo con el nombre, aunque ni siquiera... A ver, guardadlo con el nombre por si acaso, pero en todo caso lo guardaréis en local, el archivo, y esto es lo que tendréis que subir a la actividad, con lo cual estará alojado en el espacio personal de cada uno. O sea, que no va a haber confusión. Pero bueno, en fin, lo digo porque, a ver, se pregunta todo esto no porque os lo pregunte yo, sino porque esta es la plantilla original de AIEPro, ¿vale? Para certificarse. Entonces, a continuación tenemos todas las competencias técnicas que hemos visto en el modelo, ¿vale? Todas las competencias de comportamiento y todas las competencias contextuales, ¿vale? Y entonces nos dice, para cada una de las competencias, indique su grado. Y aquí vemos, efectivamente, como preguntaba Regi, que no va de 0 a 10, que es lo que sale en su manual a modo de ejemplo, sino que directamente te pone 4 niveles. Oye, tengo nada de conocimiento, algo de conocimiento, normal o bastante. Bueno, pues se trata de que seamos honestos, ¿vale? O sea, yo, por supuesto, lo que valoraré, ahora os lo diré, a la hora de corregir la actividad, no va a ser el perfil que cada uno saque, sino el grado de reflexión, es decir, sobre todo lo que escribáis aquí en las observaciones. ¿Por qué consideras que tienes un nivel de conocimiento normal respecto a la competencia éxito en la dirección de proyectos? ¿Lo has desarrollado? ¿No lo he aplicado nunca? ¿Alguna vez? ¿Con frecuencia? Y el modo en el que lo he desarrollado, sí, el conocimiento que tienes en torno a esa competencia. Recordad, cuando hablábamos de los tres vectores, ¿vale? Del triángulo, me voy aquí, aunque sea un poco más de lío. Teníamos el conocimiento sobre las competencias técnicas, sobre las competencias contextuales y el comportamiento, ¿vale? No. Sí, perdón, sí, en la AG1, eso es. No, en AG1 PDF no. En la carpeta están aquí. Perdón. A ver. Bueno, descargaos el plan de carrera también, ¿vale? Veis que se descarga. Y ahora me voy a recursos y materiales, materiales del profesor, AG, y entonces aquí teníamos material complementario para la actividad. Y entonces aquí en material complementario para la actividad es donde tenéis ya la información complementaria, ¿vale? Entonces, aquí están las competencias de comportamiento técnicas y contextuales, y ahí es donde podéis encontrar ya un detalle pues más concreto sobre las distintas competencias, ¿vale? Esto es un material complementario. Hay algunas competencias que no están tal cual, ¿vale? Echadle un vistazo. Si hay alguna
duda en alguna, pues bueno, la concretamos en el chat, o por correo electrónico, ¿vale? En términos de definición, pero es que esto en abierto no está. Es decir, esto es un material complementario, ¿vale? Pero no se publica en abierto el diccionario por competencias. Estas diapositivas que os he puesto yo son fotos del manual que yo tengo, pero está en papel. Bueno, entonces decía, nos volvemos a lo que hacemos en la hoja de cálculo, ¿vale? Quedaos ahora con el concepto, ¿vale? Lo que hay que hacer. Entonces, empezamos a contestar. Y entonces, simplemente en los menús desplegables vamos contestando. Lo que sea. Voy a hacerlo aquí de manera un poco así al azar. Entonces, paro ya un poco. Si nos vamos a resultados, veis que está empezando aquí a ocurrir algo. Es decir, tenemos, voy a ampliar que si no, no se ve. Ahora lo explico, Guido. Tenemos en este enfoque del triángulo, el perfil rojo corresponde al nivel más alto, al nivel A, ¿vale? Esos son, digamos, los perfiles del puesto que veíamos en una de las diapositivas. Lo que estamos trazando ahora es nuestro perfil personal y vamos a ver si ajustamos a un nivel A, a un nivel B, a un nivel C, o sea, en función de nuestro nivel personal, pues estaremos más ajustados a un nivel u otro, ¿vale? Entonces, ahora de momento solo están las técnicas, pero si nos vamos, por ejemplo, y vamos rellenando por aquí en las de comportamiento, a ver, voy a poner aquí bastante. Y vemos que ya me sale aquí un perfil. Como he marcado bastante en las contextuales, pues vemos que mi perfil, pues hombre, está, pues esto es lo de Pepe, ¿no? Que veíamos del histograma, pero con un gráfico diferente, ¿no? Pero la interpretación es la misma. El perfil negro soy yo y el perfil rojo, el verde y el azul son los perfiles de... Entonces, claro, a partir de aquí, bueno, en la medida en que vayáis contestando, pues veréis que se va generando aquí el informe este en competencias técnicas, competencias de comportamiento, contextuales, y aquí abajo, pues en qué posición estamos en cada uno de los niveles, ¿vale? Esto se trata, a ver, que vayáis jugando y que vayáis definiendo vuestro perfil. Podéis hacer varias pruebas y ir refinando, ¿vale? Claro, si todavía no habéis tenido experiencia, entonces valoraréis el conocimiento. En experiencia dices, habrá que decir que no habéis tenido experiencia, ¿vale? Y os saldrá, pues generalmente para el perfil D, que es el que no se pide experiencia, que se pide solo conocimiento. En todo caso, vamos a ver. De aquí lo relevante, y voy contestando cuestiones. Guido decía, ¿es obligatorio poner en observaciones? Vamos a ver, como obligatorio, no. Yo daré por entregada la actividad de manera satisfactoria, vamos a decirlo así, si subís la actividad en plazo, contestando el menú este, ¿vale? Pero eso para mí es un aprobado. O sea, eso es un 5. ¿Habéis hecho la actividad? Pues hombre, sí, pero esto tampoco requiere de demasiada... O sea, uno lo puede hacer con mucha reflexión y mucho cariño o puede rellenarlo de la misma manera que lo estoy rellenando yo. Con lo cual, algo así como en 12 minutos, pues tienes la actividad hecha. Esta, de las dos, ¿vale? No el Word, lógicamente. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que yo consideraré para valorar una actividad por encima del 5? Pues la calidad de las reflexiones que uno incluye en el campo de observaciones. Es decir, en las observaciones, que es la que está haciendo Regi ahora, lo que se hace es añadir una reflexión.
esto es lo que comentábamos el otro día. Al final, esto que hablábamos, oye, de los errores se aprende, pues ni se aprende de los errores, ni se aprende de los aciertos, se aprende de la reflexión que uno hace en torno al acierto o al error. Pues vamos a ver, Regi, en función de lo que hayas puesto aquí, ¿qué tipo de reflexión puedes hacer? Sí, vamos a ver. No he tenido oportunidad de hacer directamente como esto. Sin embargo, he observado o no he observado nunca tampoco, era un poco lo que, por los verbos que estábamos viendo que tenéis en las diapositivas, a alguien que sí que lo ha hecho y me ha parecido que tenía éxito por este motivo o no lo tenía por este otro. O para poder desarrollar, hablaré después en el plan de desarrollo, pues trataré o me interesará en el futuro poder participar en proyectos desarrollando este tipo de actividades. Quiero decir, al hilo de cada una de las competencias o conocimientos o lecturas que hemos podido hacer, es decir, simplemente por las clases que estáis teniendo en el máster, no me refiero solo a esta asignatura. Tendréis elementos sobre los cuales podréis construir una mínima reflexión, si no en todas, en algunas de las competencias, ¿vale? Oye, mira, no, aquí tengo un nivel muy bajo, pero es que además no me preocupa porque considero que esta competencia pues no es relevante, porque, bueno, pues, ¿qué reflexión os sugiere vuestra puntuación, vuestra evaluación en esa competencia? ¿Vale? Con una relación de desempeño con respecto a ser... Efectivamente, si esto no es ni más ni menos que una valoración, una autovaloración del desempeño. ¿Vale? O sea, eso es un poco... O sea, lo que yo trato de estimular con esta actividad es la reflexión para que haya un aprendizaje. Es decir, cuando vayáis contestando todo esto, que era lo que decía, bueno, pues os saldrá aquí un perfil y cuando completéis, pues aquí abajo en experiencia, si no tenéis experiencia y ponéis que no, pues os saldrá un perfil bajo, ¿vale? Pero de los resultados que vayan saliendo por aquí, también vais a poder hacer reflexiones, ¿vale? En la hoja de cuestionario vais a poder hacer las reflexiones en cada uno de los cuadros, vinculadas a cada una de las competencias. Pero cuando os descarguéis bueno, si lo habéis hecho, a ver, disculpad un segundo, que ahora me he ido yo, esto no. A ver, tengo tantas cosas abiertas que no... Vale. La segunda actividad que es complementaria a la primera, a la autoevaluación, es precisamente esto que estaba comentando Regi. Es decir, yo me autoevalúo en la hoja de cálculo, hago ahí una serie de reflexiones y esto lo tengo que conectar, porque lo pide además iPro, con tu plan de carrera. Es decir, bueno, y tú te ha salido que estás en un nivel D. Y para poder llegar en el futuro al siguiente nivel, ¿qué planes tienes? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué se te ocurre que puedes hacer para desarrollar esas competencias en las que tienes un nivel bajo? O como decía Daniel, ¿qué se te ocurre para adquirir experiencia en aquellas competencias en las que todavía no la tienes? De manera que lo puedas acreditar, ¿vale? Entonces, en una primera parte del documento, precisamente lo que hace es, bueno, pues marca con una X, está en las instrucciones, pero bueno, marca con una X aquellas competencias que usted considera que necesita desarrollar. Y aquí cada uno marcaréis unas competencias u otras, ¿vale? Bien.
en función de las que marquéis en esta tabla, bueno, añadimos aquí, bueno, si consideramos que hay alguna otra competencia que no está en el modelo, pero la considero importante, pues la añado. Vale. Y una vez explicada, o sea, una vez enumerada, y aquí es donde viene la parte de trabajo, ¿qué acciones formativas o de capacitación se te ocurren que puedes desarrollar para cada uno de los elementos? Es decir, tenemos que vincular este punto 3 con esto de aquí, ¿vale? Pues aquí la competencia de, no lo sé, organización del proyecto. Pues para desarrollar esta competencia de organización del proyecto, que me ha quedado más en un nivel más bajo, pues puedo hacer ¿qué? Acción formativa o capacitación. Y por otro lado, profesionalmente, para desarrollar esa experiencia, ¿qué actividades qué objetivo podría marcarme para conseguir desarrollar estas competencias? No sé si, y ya está, es decir, se trata un poco de complementar esto de manera individualizada, personalizada, en función del punto de partida que cada uno tenga, que será diferente. Objetivo profesional, no, bueno, vamos a ver, el objetivo, sí, claro, vamos a ver, el objetivo que estará vinculado con las debilidades que cada uno tenga. Es decir, aquí de lo que se trata es de plasmar, como dice aquí, un plan de trabajo, un plan de carrera profesional. Tendente a lo mismo, a un nivel A, ¿vale? Todos tendemos al mismo, muy bien, pero cada uno partimos de un lugar diferente. Entonces, se trata de individualizar el plan de trabajo para subsanar esta brecha, ¿no? Este gap entre la situación actual y la situación a la que quiero llegar. Tal cual, eso es. Esa es la idea. Cerrar esa brecha. Entonces, estos dos documentos, la hoja de cálculo y el Word, es lo que tendréis que subir en la actividad. La actividad está configurada para hacer intentos ilimitados. Entonces, eso lo que permite es subir los dos archivos, pero se suben una única vez, ¿vale? O sea, solo se sube una hoja Absolutamente. Yo lo que voy a tener en cuenta precisamente es eso, que sea un plan realista, que decir, a ver, quiero decir, lo podéis hacer como queráis, ¿vale? Pero yo entiendo que más allá de que sea una actividad que tenéis que hacer para poder evaluaros y tener una calificación y aprobar la asignatura, etcétera, etcétera, pues hombre, que además el hecho de hacer el ejercicio también os reporte, además de aprobar la asignatura, pues que tenga sentido, que tenga utilidad para vosotras. Y esto es algo, vamos, que entiendo que es interesante, vamos, no sé, a mí me lo parecería el hacerlo. Sí, sí, en la situación particular que cada uno esté, ¿vale? En la situación, a ver, a priori real. Si alguien tiene inconveniente, pues que se imagine o que obvíe información, que la oculte, porque no quiere dar detalles, por supuesto, nombres. Yo no necesito ahí el nombre de ninguna compañía ni nada que permite identificar nada, que es una actividad, ¿vale? Pero bueno, cuanto más se aproxima a la realidad, pues más útil os va a resultar, creo yo, además de como actividad. Claro, esa era un poco mi pretensión, vamos, que os resultara útil, que os sirva de algo, efectivamente. Esa es la idea, que os sirva de algo. ¿Vale? Entonces, a ver, yo creo que es mucha información, son diferentes documentos. Recapitulamos. Tenemos la hoja de cálculo y el Word en las actividades, ¿vale? En la actividad. Ahí tenéis en la actividad, no lo he leído, ¿vale? Quiero decir que no me he puesto a leer todo el detalle, pero os describí, os detallé
al máximo detalle, pensando precisamente en las personas que no se pudieran conectar, en todo lo que había que hacer. Lo miráis. Recurrís a la carpeta de la actividad guiada en la que tenéis ahí las diapositivas y tal. Le echáis un vistazo a todo, ¿vale? Si se lo echáis antes del martes, pues fenomenal, porque como todavía nos vemos, creo que es el martes y el jueves que viene, no hablo de memoria, alguna duda, pues tenemos un tiempo en clase, pues entiendo que esto es relevante para poder tratarlo. Y si no, pues continuamos con el temario, acabamos los puntos que nos quedan y ya está. Pues en principio por mi parte poco más. No quiero tampoco apurar mucho más la hora, además ha sido bastante intenso yo creo la recta final. Quedamos así, le dais un vistazo y cualquier duda que tengáis en la próxima sesión la comentamos. ¿Vale? No sé si alguien quiere apuntar alguna cosa. Bueno, es ponerse. Y ahí, Regi, vamos a ver, también depende eh, del ánimo, del tiempo que uno le quiera o le pueda dedicar. ¿Vale? Sí, sí, Mayra, voy. O sea, que esto, el que se lo quiera tomar en serio y va a poder dedicarle el tiempo como si fuera realmente estuviera participando en un proceso de acreditación, porque sería lo que tendríais que hacer, ¿vale? Y entonces, pues lógicamente, si uno se estuviera jugando en la acreditación, pues no creo que se limitara a poner en el desplegable, a elegir, aunque no sea al azar, y luego entraría en el ámbito cualitativo, pues aquí lo mismo, pues depende de lo que cada uno le quiera dedicar. Pregunta, el análisis es doloroso. Ya, ahí es... pero bueno, yo no voy a saber si me estáis mintiendo o estáis siendo sinceras. Y realmente yo no voy a valorar eso. Quiero decir, no, porque no tendría sentido. Entonces, que si uno tiene más experiencia, merece mejor nota que alguien que no la tiene. O sea, yo ahí, por supuesto, no voy a entrar. Yo voy a mirar, pues eso, el cariño con el que habéis hecho la actividad, el grado de reflexión que se ve. O sea, se nota cuando uno le ha dedicado tiempo a reflexionar o no. Respecto a la pregunta de Mayra, número de participaciones. Vamos a ver, no se trata tanto de número, ¿vale? O sea, decía, y está en la guía y lo comentamos el primer día, y es un tema cuantitativo y cualitativo. Si uno participa muchas veces, pero son participaciones muy lacónicas, muy de estoy de acuerdo con lo que dice no sé qué, porque no sé cuántos, y ya está, pues hombre, para participar así de esa manera, pues casi tampoco enriquece demasiado, ¿no? Entonces, vale más la pena pocas, 2 o 3 participaciones, pero lo mismo que estamos diciendo, que tenga una reflexión, que tenga un valor, ¿vale? Más que hacer unas participaciones de copiar y pegar de internet, poder, pues hombre, no, ¿vale? O sea, que realmente añada valor. Exacto, pues eso, tal cual has dicho, 2 o 3 participaciones con cariño, eso es. Esa es la idea. Muy bien, nada, a ti. Pues ya está. No sé si no hay ninguna otra cuestión. Vamos, como no hemos hecho descanso, si os parece lo dejamos aquí y continuamos el próximo día. Venga, pues nada, ya me decís, ¿eh? Si hay... Qué bueno. Vale, vale. Muy bien, como queráis, ya insisto. O sea, esto no... Como si hacéis dos versiones, una para mí y otra para vosotras. Si aquí lo importante es que os sirva. No. Muy bien, pues nada, quedamos así. Nos vemos el próximo día. Venga, buena semana. Chao, a vosotras.